Regulación MiCA, retos, estrategias y el papel clave de ESMA. Este mes de febrero, la Autoridad Europea de Valores y Mercados ha dictado unas orientaciones para estandarizar el proceso de autorización de los proveedores de criptoactivos conforme al reglamento MiCA. Tenemos hoy con nosotros a Gonzalo García Valdecasas, muchas gracias, socio de CISAE, para contarnos un poco más sobre este tema. Nada, encantado de poder participar en este tema. Para mí interesante, puede que para otros un poco denso. Para nuestra audiencia muy interesante. Cuéntanos un poco cuáles son los desafíos que están encontrando las empresas a la hora de adaptarse al reglamento MiCA. El gran desafío que hemos encontrado sobre todo es que nos encontramos una regulación muy potente porque se le ha dado muchísimo valor a este tipo de negocios dentro del mercado y se ha convertido en una verdadera licencia financiera y por tanto los requisitos de cumplimiento normativo, de compliance y de procedimientos internos han endurecido muchísimo. Nosotros creemos y preveemos que de las empresas que se han registrado hoy en día ante Banco de España no creemos que más de un 30 o 25% puedan pasar los filtros de CNMV. Nos hemos convertido realmente en una regulación que apuesta por este tipo de modelos de negocio, pero con una seguridad jurídica y protegiendo al consumidor. Y eso va a hacer que ciertos actores que habían en el mercado que no eran del todo bien regulados y del todo compliance, pues no creo que puedan pasar los filtros. ¿Y qué riesgos deben tener en cuenta las empresas que tengan proyectos en blockchain que estén afectados obviamente por MiCA? ¿Qué riesgos deben ir anticipando de cara a saber que van a tener que cumplir esos...? No es un tema de riesgos, es un tema de procedimientos y dejarse asesorar. Al final es un procedimiento bastante largo donde hay que justificar un montón de cosas ante la autoridad competente. Al final estamos jugando con el dinero de la gente y CNMV lo que quiere es que cuando juguemos con ese dinero o intentemos vender la compra de criptoactivos como inversión, que al final no es compra para enviar o para pagar, sino estás intentando generar una expectativa y una revalorización, oye, pues hay que tener muchísimo cuidado y son muchísimos más procedimientos que hay que justificar, pues desde cómo voy a hacer los onboarding, cómo voy a informar a mis usuarios, cómo voy a proteger, cómo voy a custodiar y obviamente hay montones de actividades que se pueden realizar con estas licencias, pero habrá que justificar cada una de ellas, cómo lo vamos a hacer y cómo en todo caso vamos a proteger a ese inversor minorista en estos procesos. Entonces es un tema de ponerse, dejarse asesorar bien y sobre todo implementar esos procesos para poder obtener la licencia y ser un actor regulado y seguro en el mercado. Y por fin también diferenciarse de todo lo que no había regulado y que no estaba realmente bien estructurado y que solo haya empresas serias que tengan sello por parte de la CNMV. Este mes, como decía, la ESMA además ha dictado unas orientaciones adicionales para tratar un poco de estandarizar el proceso a nivel europeo. ¿Nos puedes contar un poco más qué se ha dictado, cómo está afectando? O sea, un poco la idea es que siempre dentro de la Unión Europea, cuando hay regulaciones nuevas en materia fintech o en materia de innovación de modelos de negocio, lo que se está intentando buscar es que no haya países que faciliten más que otros la obtención de esa licencia, porque luego al final vas a poder pasaportear o hacer el pasaporte y operar desde Holanda en España. Entonces lo que se está intentando es atraer y que todos los países puedan competir para que esas empresas puedan instaurarse en ese país. Entonces, oye, Holanda ha sacado ya las primeras licencias MiCA, Malta también, Alemania también, y un poco es que todo sea muy parecido para que en realidad el país no decida con respecto a una normativa europea, que es la que te va a dar la licencia, sino con respecto a otros aspectos como dónde tienes localizada tu gente, dónde está tu equipo, dónde está tu mercado principal, pero no la normativa. Y lo que quieren es que allá donde vayamos sea todo igual, sobre todo por un elemento muy importante que luego va a pasar, que es que si yo obtengo la licencia en España voy a poder vender criptoactivos en Francia y para ello voy a poder hacer el pasaporte. Ese pasaporte lo único que tengo que hacer es pedirle a la CNMV que le indique a Francia que voy a operar ahí, pero Francia no puede entrar a evaluar mis procedimientos porque ya los ha hecho una, entonces tienen que ser todos iguales en la Unión Europea, con los mismos requisitos y el mismo nivel de dificultad o de protección para que directamente pueda ser muy fácil empezar a operar en otros sitios. Y eso es lo que ha hecho un poco la ESMA, estandarizar criterios para que no haya problemas a futuro. Muy interesante lo que nos estás contando. Voy a recordar a la audiencia que si este contenido le interesa puede visitar nuestra web www.tinku.es para conocer este y otros programas de contenido empresarial que les serán de gran utilidad.
ya que tenemos un poco, ¿no? Esos, como nos contabas, como qué pasos en general, ¿no? Van a tener que tener en cuenta, si nos pudieras dar como los pilares básicos con ese roadmap, ¿no? De las empresas para saber qué estrategias van a tener que seguir para implementar Mica. O sea, uno de los elementos más importantes es que el negocio sea rentable. Muchas veces lo que te pides, no, muchas veces no. Uno de los elementos súper importantes es el business plan. Al final, CNMV no te está pidiendo que el primer año tú generes beneficios, pero al final que tú puedas demostrar que esta empresa es rentable. CNMV y la autoridad competente en España no te cobra por analizar tu proyecto completo, pero lo que sí que quiere es autorizar empresas que sean viables. Al final lo que hay que entender un poco es que tenemos unos elementos principales dentro de la licencia, que es proteger a los usuarios y por tanto voy a tener que tener un servicio de atención al cliente y eso va a tener un responsable. Voy a tener que tener unos procedimientos de contabilización de lo que vendo y lo que no vendo y eso va a tener que tener un responsable. Voy a tener que tener un sistema de custodia y temas de externalización de tecnología con proveedores y eso va a tener que tener un responsable de tecnología. Al final vas sacando pequeñas fichas de cómo es la organización y la estructura de las personas que necesitas para llevar a cabo ese proyecto y eso te lo vas a llevar al business plan en la parte de costes. Luego, por otro lado, lo que voy a tener es, oye, ¿qué herramientas de marketing o de comercialización del producto vas a llevar a cabo para que realmente puedas cumplir con tus objetivos de facturación y por tanto tu negocio sea rentable? Y todo eso va a acabar en un business plan. Entonces, vamos viendo procedimiento por procedimiento qué tenemos que hacer, qué personas se van a ocupar de ello, qué costes van a tener, lo voy a llevar a la parte de gastos, voy a tener toda la parte de previsiones de marketing y todo el gasto asociado a la captación de esos leads y de clientes y luego diferentes escenarios de bueno, malo y muy bueno de número de clientes, facturación y los márgenes que voy a tener. Al final es un proyecto sólido que hay que analizar porque CNMV va a dar licencia a aquellos proyectos que sean sólidos. ¿Cómo tengo que entender mi negocio y qué tengo que hacer? Entenderlo muy bien, cómo proteger, cómo adaptar esos procedimientos internos y sobre todo que sea un negocio rentable y que tenga sentido. No es un tema solo de hoy en día de vender 2 o 3 operaciones al mes grandes donde voy a sacar un poco de margen. Ya no funciona un poco así. Esto sean operaciones OTC, ahora esto es para el gran mercado donde podemos hacer de todo. Desde inversiones, gestionar el dinero de terceros para invertirlo en cripto, podemos asesorar a nivel de qué comprar y no comprar, podemos hacer un montón de cosas, pero habrá que justificarlo y hacerlo. Es una buena forma de decir que la ESMA y la Unión Europea han decidido que esto es un negocio de verdad, que es un negocio para quedarse y por tanto hay que regularlo y hacer las cosas bien porque jugamos con el dinero de la gente. Me parece un buen punto ese, pero justo en lo que estabas contando yo creo que está la pregunta clave que se hacen muchos usuarios, bueno, muchos empresarios que desarrollan este tipo de proyectos, porque claro, tengo que tener un business plan, tengo que demostrar que voy a tener viabilidad, pero tengo que ir implementando Mica para poder operar, entonces, ¿cómo podemos o cómo puede una empresa ir implementando Mica sin que eso afecte a su operatividad? O sea, eso no hay que pensarlo así. Básicamente hubo una fase previa que para poder operar con criptoactivos tenías que estar registrado ante Banco de España. Ese tipo de empresas son unas empresas que están limitadas y que han empezado su operativa y tienen un año para poder adaptarse a Mica. Para poder adaptarse a Mica tienen que haber presentado la documentación de CNMV en Q4. Entonces, no es un tema de adaptarse, es un tema de vamos a hacer esto de manera teórica, vamos a ver las personas con las que vamos a contar y aproximadamente... Nosotros ya lo hemos hecho, es un expediente de unas 700 folios. O sea, es decir, es una cosa que aborda muchísimos elementos y parece que no. Es un tema donde se va a trabajar desde un modelo teórico. Vamos a ver las personas que necesitamos en ese modelo teórico con nombre y apellidos, que es lo que le gusta a la CNMV, no en plan, voy a tener una persona de marketing, no, quién va a ser, qué capacidades tiene. Y luego, sobre todo, uno de los elementos más importantes es que en todo el sector financiero y bancario, que es un sector ultra regulado, uno de los elementos más importantes es la idoneidad, que es saber si realmente la persona está preparada o no, tiene los conocimientos o no para poder prestar esos servicios para terceros. Y muchas veces nos estamos viendo que los antiguos operadores, antiguamente era un tema solo de Banco de España y tema de blanco de capitales, que cuando empezamos a ofrecer asesoramiento financiero en materia de criptoactivos a terceros, pues a lo mejor no tienes ni los conocimientos, ni los cursos, ni la experiencia demostrable para poder llegar a serlo. Y es uno de los grandes frenos. Déjate asesorar por una persona que sepa de estos modelos, entramos en las ligas grandes de las grandes licencias, hablamos de capitales mínimos bastante grandes, hay que tener seguros asociados a tu operativa y esto ya no es por decirlo mal y pronto, una pequeña frutería. Esto es un negocio regulado donde jugamos con cientos de miles de euros del dinero de la gente, que estamos custodiando a lo mejor no dinero fiat, pero sí dinero cripto, que cada vez se parece muchísimo más y puedo comprar y pagar.
y se está pareciendo cada vez más a un banco de inversión relacionado con un banco con otro tipo de monedas. Entonces se convierte en cosas muy serias y no todo el mundo puede operar. Hasta tal punto es así que hay 3 niveles de licencia y no tengo por qué optar por la más grande. Se crea un sistema de licencias tipo embudo, donde yo, por ejemplo, puedo ser uno pequeñito que me apalanco con una licencia arriba, que es un tercero que tiene la capacidad de cambiar o custodiar, pero no lo hago yo, sino lo hago a través de un tercero que tiene una licencia más grande que yo. Entonces, hay que abordarlo. Son como 19 procedimientos bastante grandes, pero yo creo que se está moviendo tanto dinero, ha habido tantos scams en el sector, que la única forma de protegerlos es a través de estos procedimientos y de saber que todo el mundo lo está haciendo bien. Tema de blanqueo de capitales, tema de asesoramiento, tema de custodia, tema de pagos. Oye, ha habido muchísimos problemas, pero se cree que es una tecnología que realmente es el futuro de las finanzas y hay que acelerarlo bien a partir de ahora. Para nosotros es algo muy positivo y el mercado se limpiará de aquella gente que no sabe implementar procedimientos para proteger al usuario, que al final es lo que hace CNMV, poner elementos para que el usuario pueda tranquilamente llegar y allí donde yo vea un sello de CNMV y allí donde yo vea una licencia, sé que es un sitio seguro para mí y todo lo demás caerá y se limpiará el sector. ¿Y vosotros cómo ayudáis, aunque ya nos has dejado caer un poco, pero cómo ayudáis vosotros desde CISAE? Al final, por suerte, hemos tenido la posibilidad de, en los primeros inicios, llevar los expedientes MiCA ante CNMV. Es un aprendizaje, como decía bien el compañero, a nivel fiscal, tanto por la parte de autoridad competente como por nosotros. Ellos están siempre súper abiertos y súper con ganas de aprender y no es una persona negativista, ni quieren molestar a nadie, ni quieren frustrar los negocios de nadie, quieren ayudar, pero siempre basándose en que se van a utilizar el conocimiento que tenían en otras áreas, como es las agencias de valores, las sociedades de valores que se dedican a invertir. Entonces, lo que hacemos es planificar completamente y ser no solo la parte jurídica, que es una parte muy importante, sino como una especie de project manager de ese proyecto donde vamos a indicar los diferentes actores. Nosotros como abogados no podemos hacer tu plan de marketing, pero sí que hemos visto montones y sabemos cómo orientarte, cómo hacerlo, cómo no, pero tiene que haber una persona de marketing. En materia de tecnología y de outsourcing y de contratos, pues habrá que hacerlo, pero habrá que elegir las buenas tecnologías y las que son realmente aceptadas por CNMV y le gustan. Al final hacemos tanto la parte jurídica como la estructuración, como el capital, como un poco de project manager, que es lo que necesitan a veces, de cómo abordar una licencia de este tipo. Es un trabajo que hay que dedicarle bastante tiempo. Todo el equipo está involucrado y tenemos desde la parte de societario, la parte de regulatorio, la parte de tecnología y al final fintech mola mucho, pero hay que saber de fin, hay que saber de tech y hay que saber de fintech legal. ¿Sabes qué decir? Y entonces mola mucho jugar a estas cosas, pero cuando jugamos las ligas grandes, pues hay que pasar por esa protección, que al final lo único que queremos es que el que invierta en Bitcoin lo haga de forma segura y no haya un scam, que desaparece dinero, que lo sepa, que esté bien informado, que sepa lo que está haciendo, que tenga la posibilidad y que si yo creo que tengo 3 Bitcoin en un exchange, pues lo que decían, no desaparezcan y si desaparezcan que haya una responsabilidad por parte de alguien que cubra que yo tenía ahí dinero depositado o activos depositados. Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que ha quedado súper claro, por lo menos esos tips básicos, que de un tema tan complejo que haya quedado tan claro, te agradezco. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente y gracias por invitarme. Y vosotros tenéis bien implementado MiCA en vuestras empresas, pues déjanos tus comentarios y por nuestra parte vamos a ver más proyectos de Tinku.